Felgueras, de último minuto, Felgueras, sí. Sí, justamente hay novedades de última hora porque se nos ha confirmado desde la oposición que será presentada mañana la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Estamos con el diputado del Partido Socialista, uno de los que quiere firmar esta acusación constitucional, Juan Luis Castro. Diputado Castro, ¿nos puede confirmar esta información? ¿Será presentada mañana acá en el Congreso esta acusación constitucional? Efectivamente, mañana un conjunto de parlamentarios de distintos partidos de oposición, de centro-izquierda, vamos a pedir que de una vez por todas el exministro Chadwick asuma la responsabilidad política de la gente fallecida, herida, violentada de los derechos humanos, con graves atrocidades y abusos que no veíamos desde la dictadura militar. Por eso, mañana va a ser un día muy importante, no porque Chadwick ya se haya ido, vamos a permitir que quede impune de su responsabilidad política, que él negó hasta el último minuto de tener en cuanto a todos los crímenes que ocurrieron durante estos últimos 10 días y que naturalmente esta acusación tiene que colocar justicia de una vez por todas frente a los hechos de descontrol de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, que hicieron lo que quisieron en los barrios, en las poblaciones, frente a manifestantes indefensos y que hasta el día de hoy incluso reprimen de manera brutal. Esto no puede quedar así y nosotros no le vamos a dar un cheque a la impunidad de Chadwick, sino es a través de una acusación constitucional que mañana presentaremos distintos parlamentarios de partidos de toda la oposición en la Cámara de Diputados. Diputado, se requieren 10 firmas. ¿Usted va a ser uno de los firmantes de esta acusación? Es muy posible. La bancada socialista tiene varios nombres, entre ellos el mío también, para firmarla. Habrá 2 cupos para socialistas, como también para los otros partidos de la oposición, y eso se resolverá en las próximas horas, pero ya la decisión política está tomada y mañana se ingresa esta acusación para que de una vez por todas haya justicia y claridad política de las responsabilidades que hay detrás de los graves hechos policiales de estos días. Diputado Castro, muchas gracias. Confirmada entonces la información, mañana se presenta esta acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Sí, en el fondo aquí lo que se busca es inhabilitar al ex ministro del Interior para que ejerza cargos públicos por los próximos 5 años, porque políticamente ya el ministro salió de su cargo. No hay posibilidad de destitución. Lo que se busca justamente es inhabilitar a Chadwick por los próximos 5 años, como ocurrió, por ejemplo, con Yanna Proboste, como ocurrió con Harald Beyer. Y buscar responsabilidades políticas finalmente. Claro, la diferencia es que ellos eran ministros de Estado, ambos exministros de Educación, pero estaban en el cargo. La diferencia acá es que se acusa a un exministro del Interior que finalmente va a iniciarse este proceso en la jornada de mañana. Estamos ahora con el jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, diputado Javier Macaya, para consultarle precisamente por esta situación. Se confirma que la oposición mañana ingresa esta acusación constitucional. Bueno, yo lo considero bien lamentable porque claramente no contribuye al clima que nosotros tenemos que ser capaces de normalizar también acá. O sea, el clima no está normal en Chile. No puede volver la normalidad en el entendido de que esto es algo que no hizo reflexionar, que no tenemos que ver cómo tenemos que cambiar las cosas. Pero yo no creo que haya una acusación constitucional contra un ministro que se fue ya. Y esto es inédito, ¿eh? Nunca desde la vuelta de la democracia se ha acusado constitucionalmente a un ministro una vez que ha renunciado. Creo que eso es un dato relevante porque acá algunos pedían para volver a dialogar, para volver a conversar, que se hiciera cambio de gabinete. Otros pedían que se hiciera el fin del estado de emergencia. Otros pedían que se retiraran los militares. Y evidentemente todavía seguimos con situaciones muy complejas y desde la perspectiva de polarización, creo que esta Cámara de Diputados también tiene que dar las señales para contribuir a mejorar el ambiente y ocupar la democracia como forma de canalizar las diferencias que tenemos hoy día en Chile. Entendiendo que el ministro va a ser acusado por sus actos, el exministro va a ser acusado por sus actos como ministro de Estado, ¿es el gobierno el que le tiene que colocar la defensa, un abogado, o será él propiamente tal quien tiene que tratar su propia defensa? Yo entiendo, no sé cómo es el asunto jurídicamente hablando, pero de nuevo, yo creo que acá el ministro Chadwick, cuando se fue ayer de La Moneda, dijo: espero que mi salida contribuya a mejorar el ambiente, a ver cómo somos capaces de entregar una señal de empatizar, de salir a escuchar. Y yo, de nuevo, a la clase política en general tiene una responsabilidad también en esto. O sea, cuando alguien se resta del diálogo, cuando alguien pone algunas condiciones también para avanzar en algunos acuerdos y finalmente las incumple, que tiene que ver con el retiro del estado de emergencia, con la situación de los militares en la calle y un montón de otras situaciones que vemos hoy día además como han sido desbordadas a propósito de los hechos de violencia, yo lamento la actitud y espero que las fuerzas más
democráticas, que creen en el diálogo y en la democracia como forma de solución de conflictos, estén a la altura también respecto de esta votación y de lo que significa también el aviso de otra acusación constitucional contra el presidente de la República. Bien, diputado Javier Macaya, jefe de bancada de la UDI, le agradecemos su tiempo. Confirmada entonces la información, mañana aquí en el sector del Pensador va a ser presentada esta acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick.